Cuando vi Youtitsu por primera vez, no pude evitar verle cierto parecido con Oregairo, ya saben, el protagonista solitario que de algún modo ayuda a la chica fría e intimidante. La verdad es que al principio pensé que serían un Hachiman y una Yukino 2.0, pero nada que ver, bueno, al menos por el lado del protagonista, porque realmente no es tan buena persona como Hachiman. Pero Horikita la verdad es que sí se parece mucho a Yukino, es como una versión 2.0 de ella, solo que sin su encanto que tanto la caracteriza. A la Yukino que le habla a los gatos, dámela siempre, siempre. En fin, la premisa de Classroom of the Elite o Youkoso Jitsuryoku es la de chicos que asisten a una escuela para gente importante, o bueno, eso es lo que parece, una escuela donde les dan 100.000 yenes al mes, una escuela donde tienen que vivir, y bueno, tampoco es que sea tan malo vivir en esa escuela, tienen centros comerciales, cines, discotecas, bares, lo que tú necesites lo tienes allí y prácticamente pueden hacer casi lo que quieran. Esa es la imagen que le presentan a los estudiantes nuevos y aunque realmente sí es así, no es tan así. ¿A qué me refiero? Para poder vivir de esa manera se necesitan esos puntos y aunque les hayan dicho que se los den mensualmente, no es cierto. Si lo fuera, el gobierno ya estaría en quiebra por mantener a un montón de vagos que no sirven para nada. Y es que de élite estos chicos no tienen absolutamente nada. No van a clases, gastan la mayoría de sus puntos en cualquier cosa y no se dan cuenta de que estaban siendo puestos a prueba durante todo ese tiempo. En ese sentido, Kiyotaka, el protagonista, sí se dio cuenta. Desde que les dieron todo ese dinero ya pensaba que algo andaba mal. A eso súmale que existían productos gratis y cámaras por todo el lugar. ¿Quién en su sano juicio ve creíble que le regalen 100.000 yenes al mes? Y por parte del gobierno, por favor amigo, algo andaba mal. Esta es una realidad que sus compañeros aprendieron por las malas, porque cuando terminó el primer mes y supuestamente les iban a dar otros 100.000 yenes, pues no les dieron ni un centavo. Y es aquí donde la maestra les dice que no van a recibir absolutamente nada de dinero. Les dice que son basura, así, sin ningún problema se los dice, porque son gente que no estudia, gente que no saca buenas notas, gente que no va ni siquiera a las clases, así que no merecen recibir ni un solo centavo. También les explicaría que en la escuela están clasificados por clases, clase A, clase B, clase C y clase D. Ellos están actualmente en la clase D, de defectuosos, es por eso que les dice que son basura, bonito detalle, me gusta. La única manera de conseguir dinero es por rendimiento. Al final de cada mes, pues dependiendo de sus calificaciones, de su comportamiento, ellos reciben puntos, son clasificados por puntos y dependiendo de esos puntos se les asignará cierta cantidad de dinero. Como obtuvieron 0 puntos en su primer mes, pues sencillamente no les dieron ni un solo centavo. Asimismo, también los amenaza diciéndoles que si reprueban el siguiente examen, los expulsará porque prácticamente no les sirven de nada al gobierno, son simplemente un gasto innecesario. Y es aquí donde uno se pregunta, bueno, si se supone que es una escuela para gente de élite, es decir, que el gobierno está arriesgando mucho con estos chicos, les está dando mucho dinero, les está dando vivienda, les está dando educación de la más alta calidad, ¿por qué carajos aceptan a cualquiera? Porque estos chicos de la clase D realmente no me parece gente que mereciera entrar aquí. Aunque supongo que eso lo explicarán más adelante, ¿no? En esta temporada no lo explican, pero supongo que tal vez en las novelas sí lo explican. El hecho es que al conocer este sistema, nuestro protagonista entiende que no va a llegar a ningún lado por sí mismo. Él sí se guardó los puntos, él sí se comportó bien, pero no le sirve de nada si sus compañeros no hacen lo mismo, ya que esto funciona es por clases. Es decir, solo podrá avanzar, solo podrá mantenerse tranquilo si todos colaboran. Es así como decide aliarse con Horikita y otros chicos para ascender desde la clase D a la clase A. Eso sí, Kiyotaka no está muy interesado en subir a la clase A, esto lo hace de muy mala gana. Y básicamente esa sería la premisa de esta historia, cómo estos chicos tratarán de sobrevivir a este sistema y ascenderán en el sistema de clases. Lo que me gusta de este anime es que a su protagonista la vida le vale madres, a Kiyotaka no le interesa llegar a la clase A, él solo ayuda a sus compañeros para mantenerse en la escuela, para vivir sus días tranquilos. La que sí quiere llegar a dicha clase es Horikita, pero la chica es muy orgullosa, no acepta ayuda de nadie y se le dificulta trabajar en equipo. Aunque ella sea inteligente, si no es por la ayuda de Kiyotaka y por qué no de Kikyo, esa clase ya estaría de patitas en la calle.
Y es que Suzune no aporta mucho realmente, ella es más como la chica que hay que salvar, la chica que le cae bien al protagonista y esa chica que éste utiliza para cumplir la mayoría de sus objetivos. Lo único relevante de Suzune es el conflicto que tiene con su hermano, aunque este conflicto no nos queda muy claro en esta primera temporada. Solo entendemos que él la menosprecia y que de algún modo Suzune solo busca su aprobación. Lo que sí nos queda claro es que el protagonista tiene muy buenos reflejos y que sabe pelear gracias a tocar el piano y también porque practica caligrafía, no olvidemos la caligrafía. Con estas habilidades es que evita que su hermano termine golpeando a Suzune. Y obviamente al salvarla prácticamente la hizo suya. Aunque Horikita no lo admita, ella ya es suya, ya se enamoró del protagonista, ya lo va a valorar muchísimo más. Pero aunque lo valore y aunque le agradezca internamente porque no se lo dice, ella decide no colaborar con Kiyotaka para evitar que expulsen a los estudiantes más malos de su clase, porque en esa clase hay estudiantes muy mediocres, como es el caso de Sudo y los otros chicos que son muy irrelevantes para la trama. Lo único que hacen es darle problemas a toda la clase. Como ya les había mencionado, la maestra les dijo que si reprobaban el examen los expulsarían y bueno, habían 3 chicos que estaban en ese peligro. Y la única manera de aprobar fue obteniendo los exámenes de años anteriores. Plot twist de mi vida, yo también lo hice en algún momento. Pero retomando, es gracias a esto que la mayoría aprueba. Digo la mayoría porque este tipo Sudo, que solo sirve para dar problemas, perdió por un punto. La verdad, lo mejor sería que lo expulsaran, pero el protagonista siente que eso solo los pondría en desventaja. Es por eso que decide ayudarlo. Ojo, él no lo ayuda por lástima ni porque le caiga bien. Solo lo hace por su propio beneficio, porque piensa que si les falta algún estudiante, les será más difícil sobrellevar su vida en esta escuela. Y es aquí donde vemos hasta dónde es capaz de llegar el protagonista por vivir tranquilamente sus días de escuela. Él mismo busca a la profesora, aprovecha que está sola en la azotea mientras se fuma un cigarrillo y la soborna para que pase a Sudo. Me gusta mucho este encuentro porque le recalca las palabras que la maestra dijo el primer día, que los puntos le servían para comprar absolutamente todo en esta escuela. Es gracias a eso que consigue persuadirla para que le venda un punto. Eso sí, la maestra es carísima, le cobra 100.000 puntos para poder pasar a Sudo. Obviamente Kiyotaka no tenía esa cantidad, tuvo que venir Horikita para ayudarlo con la mitad. Y de esto me queda una interrogante, si todo se puede comprar en esa escuela, ¿acaso esa maestra le vendería otras cosas a nuestro protagonista? ¿Cuánto valdría un acercamiento con ella? Debe ser carísimo, porque si le cobró 100.000 por un punto, probablemente le cobre millones por solo acercarse, ¿no? Pero dejando este asunto del soborno de lado, lo interesante de toda esta situación es como los tontos que iban a reprobar se convierten en su nuevo grupo de amigos. Unas personas que son bastante confianzudas, hasta entran a su habitación sin permiso, le sacaron copia a sus llaves, o sea, ya demasiado abusivos para ser honesto. Pero lo más interesante de todo esto fue descubrir que Kikyo, la chica que los ayudó también a conseguir los exámenes y que siempre está ayudando al protagonista, tenía una segunda cara que no le mostraba a los demás. En serio, ver cómo esa chica alegre y amable pateaba las barandas expresando su odio hacia Suzune fue una gran revelación. Digo, porque golpea las barandas, pero lo más aterrador fue cómo amenazó al protagonista para que no le contara a nadie sobre ello. El cómo le dice que si habla, le dirá a todo el mundo que él intentó violarla. Y ya vemos que la chica es de cuidado. Pero no solo eso, ella también le toma la mano a nuestro protagonista y la pone en su pecho para que quede bien claro que sus amenazas son en serio. Aunque a mí no me engañas, Kushida, solo querías que Kiyotaka te tocara el pecho, golosa, No sé qué tan impopular sea lo que voy a decir, pero para mí Kushida es la mejor waifu de este anime. Sí, está un poco loca, pero allí está su atractivo, el que tenga 2 caras. Casi todo el mundo tiene 2 facetas, tampoco es como si ella fuera una mala persona. Solo le cae mal Horikita, porque de todas maneras siempre está ayudando al protagonista, y aunque este conozca su lado oscuro, por decirlo así, de todas maneras va a seguir ayudándolo. Eso no quita que Kiyotaka deba tener cuidado con ella, porque hombre, si conoces su otra cara, no sabes en verdad con quién estás hablando. Pero la verdad ella me pareció un personaje muy interesante. Luego de estos primeros capítulos, debo decir que la historia decae un poco. Tenemos esa trama del juicio contra Sudo, de verdad que estarían mejor sin este tipo. Un juicio que termina siendo evitado gracias al protagonista y Horikita. En ese mismo mini arco nos presentarían a Sakura, la chica que se enamoraría del prota luego de que la salvara de un violador. Porque madre mía, desde que apareció el sujeto que intentó violarla tenía cara de depravado.
La verdad es que me sentí muy incómodo en esas escenas donde lo mostraban, pero al final lograron atraparlo y prácticamente Kiyotaka se aseguró de que arruinaran su vida, porque era un miserable. Después de esta pequeña trama vendría el típico capítulo de la playa, en este caso piscina, puro fanservice del descarado. Lo único destacable es que el grupo de Sudo sabía muy bien el lenguaje en clave Morse, ¿cómo es posible que sepan eso? Pero no lo necesario para pasar los exámenes, no sé qué pensar de esto. La cosa es que una vez terminaron esos capítulos aburridos, porque lo eran, llegó lo mejor de la temporada, la supervivencia en la isla. En este arco el protagonista se lució, literalmente dejó en ridículo a todo el mundo. No solo manipuló a Horikita, sino también a Ryuben, a Katsuragi y por supuesto a toda su clase. Algo que fue muy impresionante, nos demostró que es el putísimo amo de esta historia. Amigo, cuando Susune por primera vez le mostraba cierto afecto, cuando finalmente esta chica, que es algo tsundere, estaba mostrando sentimientos hacia él, le estaba agradeciendo por ayudarla con el asunto de la isla, cuando pensábamos que por primera vez esta pareja estaba progresando, nos dan ese plot twist que nos hace explotar la cabeza. Cuando nos pasan esa escena donde escuchamos los pensamientos internos del protagonista, es entonces cuando nos damos cuenta que esta historia es totalmente distinta a lo que creíamos, no es el típico cliché de anime escolar o de comedia romántica. En el momento en que Kiyotaka dice que nunca vio a nadie como su compañero, que todos eran herramientas para él y que solo buscaba la victoria, dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué me estás contando? Esto es la hostia. Hablando en serio, fue una manera espectacular de terminar esta primera temporada. Es una escena que te deja el hype por las nubes. Debo decir que Kiyotaka fue el mejor personaje de estos 12 capítulos. Cuando escuchas sus verdaderos pensamientos entiendes por qué actuaba de esa manera, le da sentido a todas sus acciones. Te das cuenta que él no ayudaba a los demás por ser una buena persona. Y bueno, realmente desde el principio ya nos dejaban claro que no era una buena persona. Es decir, si no le cedió su asiento a la ancianita, pues ¿qué podíamos esperar? A eso sumémosle que sobornó a su maestra, que incluso trató de golpearla, de amenazarla. También que en todas las ocasiones, en todos los problemas que sufrieron durante toda esta temporada, siempre le daba el crédito a Horikita. Él nunca se adjudicó el crédito. Una buena persona no haría eso, ¿verdad? Y eso es porque es como él lo dijo. Todo lo que él hacía era para su propio beneficio, para obtener la victoria. Y aquí me parece muy interesante cómo actuaba Kiyotaka antes y después de que la maestra lo amenazara con expulsarlo si no llegaba a la clase A. Antes de que lo amenazara, él solo se limitaba a ayudar a sus compañeros cuando había algún problema que pudiera amenazar la permanencia de alguno o sencillamente la permanencia de todo el grupo. Pero una vez que lo amenazaron, tomó una postura mucho más agresiva. Incluso vemos cómo se molesta con ella, cómo intenta amenazarla porque a él no le gusta que lo manipulen. También se nos revela un poco de su pasado, ¿no? Un pasado un poco extraño que no terminé de entender. Al parecer, cuando era niño experimentaban con él, algo que parecía un intento de crear una especie de super soldado. Es por eso que sabía pelear. No era por tocar el piano. Lamento desilusionarlos, queridos pianistas. Y asimismo entendemos mejor por qué le dijo a Susune que no se metiera en su vida. Él ayudaría a llegar a la clase A, pero a cambio no quiere que le averigüe su pasado. Es decir, ¿quién querría hablar de un pasado como ese? La cosa es que, como dije, desde que recibe la amenaza, Kiyotaka toma una postura más agresiva, hasta el punto de usar la enfermedad de Horikita como ventaja para sus planes. En el arco de la isla literalmente humilló a todo el mundo, a sus contrincantes, a sus compañeros, a Horikita, a todos. Nos damos cuenta que Kiyotaka solo utiliza a Horikita como chivo expiatorio, le da todo el crédito por sus ideas para pasar desapercibido. Eso que parecía ser compañerismo o ser muy buen amigo o que le interesaba a la chica era una mentira. No era más que una estrategia para ganar su confianza, para usarlos más adelante. Realmente todo este asunto es muy interesante. El que Kiyotaka no sea tan buena gente como parecía le da un plus a la historia. Obviamente a medida que avance lo más probable es que cambie esa forma de pensar o que al menos sonría de vez en cuando, porque en lo que vi de esta temporada nunca lo hizo ni siquiera un poco. Este tipo es muy inexpresivo. La única vez que lo vi hacer una cara distinta, que al menos se sorprendió, fue cuando pudo tocar el pecho de Kushida. Picarón, solo querías tocarlo, Pero dejando eso de lado, este anime me gustó, tiene muchísimo potencial. Lo único que le cuestionaría es la falta de carisma en los secundarios. Realmente son muy pocos, por no decir 2 o 3, los únicos que me agradaron. De hecho, solo el protagonista Kushida y un poquito Ryuben fueron los únicos personajes que tuvieron algo de carisma, que fueron más o menos interesantes, porque los demás parecían típicos personajes de relleno. Como les digo, Horikita no
no es relevante, es solo una pantalla para el protagonista. Y los demás ni siquiera en diseño son personajes llamativos, todos tienen un diseño genérico. Supongo que en la novela se trabaja más este tema, porque entiendo que en 12 capítulos era muy poco tiempo para desarrollar a todos sus personajes, o al menos hacer que se vieran interesantes, pero bueno, es lo que hay. Fuera de eso, la historia fue entretenida, 12 capítulos que se pasaron volando. Ahora solo nos queda esperar que se animen a producir la segunda temporada de esta historia, si no tendríamos que irnos a las novelas. Así que bueno, con esto ya llegaríamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima.